recordar, en la clase pasada habíamos hablado sobre el abastecimiento de las comunidades y estuve haciendo toda una descripción allí de los diferentes elementos que componen el sistema de abastecimiento de agua, desde la toma en el río o en el pozo o en el lago en donde nosotros tengamos el sistema de abastecimiento. Y posteriormente llegamos a esa toma y el agua se conduce, ya les mencioné que por unas líneas de tubería que le vamos a llamar tubería de aducción. De esa tubería llega a la planta de tratamiento de agua para convertir esa agua que es cruda a un agua potable. Sí, agua potable porque cumple con las normas o los requisitos que se establecen y que esperemos podamos llegar al final de esta clase. Si no al final de esta clase, en la próxima clase. Entonces, una vez ya está potabilizada esa agua con los diferentes procesos que se le dan, pasa entonces puede ir a equipos de bombeo, dependiendo del nivel de donde se encuentre la parte topográfica, hacia unos tanques de almacenamiento para entonces así distribuirla hacia la comunidad. En la tubería que lleva el agua desde la planta de tratamiento hacia el tanque de almacenamiento le llamamos línea de conducción. Una vez ya llegamos a este almacenamiento que puede estar dentro de la misma comunidad o antes de la comunidad o después de la comunidad, es decir, que requiere para que almacene agua el tanque de almacenamiento. Luego, después de allí, se distribuye a la comunidad. También hablamos de que el tanque de almacenamiento, el tanque de almacenaje, vamos a tener para fluctuaciones horarias, para demanda contra incendio, o también si hay alguna reparación fortuita y pueda darnos unos tiempos para poder nosotros abastecer de agua mientras se está haciendo ese arreglo, o por lo menos hacer de que las personas terminen de hacer lo que estaban haciendo. Si se estaba bañando, termine de bañarse y no comience a bañarse en ese momento que ya no hay agua. Vamos a silenciarlo. Vamos, después sabemos que el agua, ya llegamos entonces a la línea de distribución. A la línea de distribución, y entonces después de la línea de distribución llega hacia las casas y cada uno de ellos, ¿no? Hablamos la semana pasada o la clase pasada. Bien, parte de conocimiento que ustedes deben tener es cómo fue evolucionando estos sistemas de abastecimiento de agua. En esta oportunidad vamos a tratar de hablar de algunos factores históricos y que veamos cómo fue evolucionando el asunto del agua, ya sea para distribuirlo para utilización en riego, ganadería, etcétera, o para ya cuando llegamos al final, en la cual llegamos a nuestro país para los años 1900, de cuando comienza entonces lo que es la distribución, el tratamiento de las aguas aquí en Panamá. Vamos a irnos a los factores históricos. Realmente la historia del abastecimiento de agua y drenaje empieza con el crecimiento de las comunidades. Es decir, que las comunidades antiguas comienzan a desarrollarse, normalmente se desarrollaban cerca de los ríos o de los lagos, alrededor de estos, y que entonces comenzaba ese desarrollo y el crecimiento de esa población, y las personas entonces consumían su agua lo más próximo donde estaba. Cuando ya comenzaron a crecer las comunidades, entonces se comienza a tratar de buscar la alternativa de dónde buscar el agua y también cómo transportarla y cómo llevarlas hasta un sitio seguro. Sigue creciendo las comunidades y probablemente entran entonces algunos problemas que probablemente vamos a estar un poquito viendo sobre ello y cómo fue resuelto estos problemas. Si vemos en la gráfica, al inicio hablamos de un nomadismo que nosotros allí tratamos de utilizar la información existente, y se habla de los años 4000 hacia la época que se conoce
en la cual entra entonces el sistema agropecuario. O sea, el nomadismo era que las personas se andaban de un sitio a otro sitio y establecían sus comunidades y luego después ya se movían cuando se acababa, ya sea que se movían o un movimiento migratorio por el asunto del clima o el asunto de falta de alimentos o que se movían por cualquier otra razón, ¿no? Falta, por ejemplo, suelos infértiles o problemas como se establecían cerca de los ríos, problemas de inundación. Luego llegamos y vamos a estar, vamos a ver, veamos entonces esta línea de tiempo. Una línea de tiempo basada en hechos históricos, como inicié allí, que era del año quién sabe cuándo, y que allí en el Valle de Éufrates, la construcción de lagos artificiales y que servían de canales de navegación y también para el desarrollo de cierto tipo de intercambio para los años 4000 a.C. Para los años 3750 a.C. Se habla de los arcos canal para las cloacas en Nagpur, India. En el año 2600, una cloaca, se han encontrado cloacas enterradas en las calles que recibían el agua de las salas de baño y a través de tubos de arcilla cocida. Es decir, que para esos años 4000, 2600, 3750, habían conocimiento requería la necesidad de extraer agua residual y también de traer agua o el uso de agua para agrícola. En Creta se ha encontrado, ven el esquema allí, tuberías de arcilla para ser utilizada como una alcantarilla. ¿Sí? Hasta muy reciente las tuberías de arcilla eran muy utilizadas, inclusive en algunos lugares a veces se utiliza para las zanjas de infiltración, pero las tuberías de arcilla en esa época comenzaron a tuberías de barro utilizarse, 1700. Bueno, en el año 2000 a.C., lago Moréis, más grande lago artificial de Egipto, utilizado para irrigación de las tierras de cultivo de 20 millones de personas. En el Persia, o sea, se ha estado utilizando. Persia, Palestina y China, el uso de los pozos. Se ha visto esa imagen que están allí, es un pozo que se llama Karez, cerca de Turpan, Sinkiahan, eso es en Persia, de 25 y 100 metros de profundidad, llamado Qanat. Me pueden buscarlo en la red, en Google, que es el Qanat, es un pozo, es una excavación que se usaba para extraer agua de la parte subterránea. En 1500 a.C., los chinos y los egipcios acostumbraban a poner alumbre al agua para clarificarla. Es decir, es que extraían el agua y durante la época del invierno, entonces estas aguas sufrían alguna alteración en el asunto de la turbiedad y desde los años 1500 a.C. ellos le añadían alumbre para poder entonces que ocurriera lo que era la floculación y posteriormente la sedimentación y así remover las partículas disueltas que se encontraban en el agua y que le daban turbiedad o color al agua. Bueno, aquí seguimos entonces con el año 600 a.C. en Persia. Ciro el Grande, cuando iba a la guerra, hervía el agua y la transportaba en jarrones metálicos. O sea, hervía el agua para matar a los microorganismos y transportarla en jarrones metálicos para mantener un cierto grado de temperatura de esa agua, ¿no? En Roma, eso que aparece allí es un arco canal que drenaba la zona del foro romano y que, de acuerdo a lo que estaba viendo ahí en los registros, dice que todavía está en servicio. Es el primer acueducto llamado de la Pía, también en Roma. En el 400 a.C., Hipócrates decía que el agua de lluvia debía ser filtrada, de lo contrario olería mal y causaría enfermedades. Es decir, que dependiendo de dónde venía el agua, de qué fuente teníamos del agua, entonces
esa agua pudiera tener algún tipo de o algún grado de microorganismo, y que esos microorganismos entonces degradaban materia orgánica que probablemente estaba en el agua. Entonces lo ideal era hervir o filtrar. En este caso él recomendaba era filtrarla, así que al filtrarla se removían ciertas partículas, concepto que se utiliza actualmente para la potabilización de agua. En Londres se utilizaron tuberías de plomo para transportar agua a la ciudad, tuberías que después fueron yendo o se fueron eliminando, y que inclusive aquí en Panamá hay algunas zonas que hay tuberías de plomo, pero ya eso prácticamente se ha eliminado por el asunto de la prohibición del plomo. Y más bien es porque las uniones que se hacen del plomo, entonces daba algunos residuos allí que entonces pudieran afectar al organismo. En 1183 se construyó un pequeño acueducto en París, en la cual servía para distribuir el agua que venía de los sistemas de agua de la ciudad. Allí entonces llegamos a la época 1770, en la parte de la revolución industrial, y veamos entonces algunos aspectos más recientes. Por ejemplo, el acueducto de Pinula en Guatemala funcionó hasta 1938, suministró agua a la ciudad de Guatemala. Yo he visitado la ciudad de Guatemala, y ahí podemos nosotros ver que todavía existen esos vestigios de esas ruinas del sistema de acueducto, y que, bueno, ya se nota útil, pero está dentro de la misma ciudad de Guatemala. Las ruinas que están en varias partes. Uno va por la vía, por la carretera, y cuando de pronto se topa con una ruina de esta. En 1815 se permite por primera vez que se descarguen excretas a las cloacas. Eso fue en Londres. En Londres tuvo ciertos problemas de enfermedades, y entonces se comenzaron primero a buscar cómo eliminar los microorganismos, cómo filtrar el agua para que esos microorganismos también, primero pensaban que era reteniendo los microorganismos en el proceso de filtración. Luego después se hicieron más investigaciones y se dieron cuenta que había muchos microorganismos que todavía podían pasar ese filtrado y llegaban entonces al agua. Entonces lo que se hacía era que se le daba algún proceso, como en el caso de desinfección, o algún tipo de químico, como en este caso era el cloro. Entonces también, como las aguas también serán descargadas a las carreteras, a las calles, o por ahí en una cuneta, y se iba afuera por ahí. Entonces comenzaron a construir lo que eran las cloacas. Las cloacas son el sistema de alcantarillado, esos que aparecen en muchas películas de espía o cosas de esas, que parece la gente caminando, corriendo por ese tipo de estructuras grandes, en la cual eso es un sistema combinado, en la cual va aguas residuales y agua de lluvia. Cuando hay agua de lluvia, entonces se drenan por el nuevo sistema. Entonces, que más adelante vamos a estar nosotros hablando algo sobre el sistema combinado de las líneas de tubería. Pero ese sistema llevaban entonces las aguas residuales, o las llamadas excretas. Llegamos un poco más, nos avanzamos un poco al tiempo. Estamos en Londres, aparecen, como les mencionaba, de los problemas que tenían en enfermedades, entonces aparecen los que son los filtros lentos, y mandados por el Parlamento. Para esa época se hacían investigaciones sobre eso, y que inclusive una de las tasas de filtración que se utiliza actualmente provienen desde esa época, de los 1852, en la cual se hacen las investigaciones para determinar las tasas de filtración, y que actualmente en algunas tasas de filtración lenta se utilizan en la actualidad. Bueno, 1885 igual seguimos con los filtros, y se determinaba que también el color y la turbiedad eran removidas, pero no en su totalidad, ¿no? Llegamos entonces a la época actual, de los años 1900. En Panamá, la ciudad de Panamá, se inaugura el primer acueducto
el 4 de julio de 1905 comienza entonces el primer acueducto, realmente por asunto de que entra el gobierno americano, comienza a trabajar en la construcción del canal, y ahí teníamos muchos problemas de salubridad, y lo primero que se hace es que la erradicación de los mosquitos, la construcción de sistemas de alcantarillado, bueno, no tanto alcantarillado, sino por lo menos agua potable, y posteriormente el manejo de la basura, de que había muchas condiciones insalubres y que había que recuperar eso. Entonces, para abastecer a las aguas antes de eso, entonces eran carretas que llevaban el agua o transportaban el agua del río, y que entonces al construirse el canal y la necesidad de agua potable para la ciudad de Panamá y Colón, entonces se comienza con la construcción primero o la inauguración del acueducto el 4 de julio en la ciudad de Panamá, el alcantarillado, y también está la construcción en 1914 ya de la planta de Mount Hope en febrero en el área de Colón, y en 1915 se termina o se inaugura la planta de Miraflores. La planta de Miraflores, que abastece a la ciudad de Panamá desde 1915 y que todavía está en funcionamiento, abastece a una parte de la ciudad de Panamá para el área del Casco Viejo. Ese es agua de la planta de Miraflores. Y en el Mount Hope es la planta de Monte Esperanza, que es la que está en Colón, y que esa abastece, todavía funciona ese sistema de abastecimiento de tratamiento de agua de la ciudad de Colón. Bueno, ya después vienen, y más adelante vamos a ver cuando se inaugura la planta potabilizadora de Chilibre. Bien, un hito importante sobre la legislación o las regulaciones fue el Código Sanitario de 1947, que aparece con la Ley 66 del 10 de noviembre de 1947, que es el Código Sanitario de la República de Panamá. Inclusive, ustedes pueden escuchar en las noticias que todavía que ahora mismo con el problema de la pandemia, muchas regulaciones se basan o se adaptan, tienen de base esa ley. Bueno, la Ley 66 expresa en el artículo 87 que el Departamento Nacional de Salud Pública del MINSA es el que tiene que ver con el ente regulador del agua. Cuando se habla del ente regulador del agua, en realidad son ellos. El Instituto de Acueductos Alcantarillados ya se crea en el 1956, y se crea primero la Comisión de Acueductos y Alcantarillado de Panamá, y luego se cambia el nombre en 1961 al Instituto de Acueductos Alcantarillados Nacionales, y que esta es la entidad que tiene que ver con la distribución del agua, la que tiene que ver con la parte de salubridad, de que establecer las normas. Bueno, hay otro ente como es el Ministerio de Comercio e Industria, pero entre el Ministerio de Comercio e Industria, que emite la norma, el Ministerio de Salud, que tiene que ver con la elaboración de las normas, y el Instituto de Acueductos Alcantarillados, que tiene que ver con esa distribución. Y ahora, como el sistema se cobra, ya sea el agua como el alcantarillado, la tasa de aseo, y las tasas de aseo ahora está involucrado también la Autoridad de los Servicios Públicos, que es la SEP. Bien, en 1975 se inaugura la planta potabilizadora de Chilibre, y en 1959 se habla de que se generó el primer plan maestro del sistema de alcantarillado de la ciudad de Panamá. Es un plan que en ese año, 1959, se tenía la necesidad de construir 3 plantas de tratamiento de agua para la ciudad, a fin de que las mismas no sean descargadas en los ríos. Ahí la imagen que siempre se utiliza de las personas bañándose en el área de la bahía de Panamá, pueden notarla allí, y que en 1959 comienza entonces a ver esto. Sin embargo, las aguas se siguen descargando a los ríos, y luego después del río llegaba
al sistema de la bahía. Bueno, como les mencioné, de 1990 entonces comienza a aparecer algunas instituciones, como es el caso de la SEP, que se aprueba por la Ley 2, la cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Esa es la autoridad de los servicios públicos, la que tiene la reguladora del servicio. ¿Qué significa reguladora? Que como ese servicio se cobra, si hay un mal servicio, entonces uno se queja hacia esa entidad. Bueno, ahora recién está el 311, en la cual usted tiene que llamar a eso, es un call center de todos los ministerios, y que ese entonces después llama al IDAN, pero lo que se tiene que ver con tarifas y ese asunto es la Autoridad de los Servicios Públicos, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. En el 2001, la ley 77 del 28 de diciembre, en la cual se organiza y moderniza el Instituto Nacional, el Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacional, y se dictan otras disposiciones. Con esta creación de esta modernización del sistema, entonces comienza ya a generarse o a plantearse proyectos de saneamiento. Inicialmente, la entidad que toma algunos proyectos de saneamiento es el PRODEC. El PRODEC es el Programa para el Desarrollo Comunitario para la Infraestructura Pública, en la cual invierte, entre otros, en acueductos rurales. En Panamá, el suministro de agua está dividido entre las zonas de una población superior a 1.500 habitantes con las zonas en las cuales tenemos menos de 1.500 habitantes. Entonces, en las zonas en donde hay menos de 1.500 habitantes, se habla de las juntas administradoras de acueductos rurales. Esas juntas administradoras están con el Ministerio de Salud, o son organizadas por el Ministerio de Salud, y que entonces llevan su propia administración. ¿Qué significa su propia administración? Es decir, que hacen su acueducto de agua potable, construyen su sistema de toma, tienen sus líneas de acueducto y cobran por el servicio. O sea, cobran un poco, bien bajo, pero se cobran. Pero son pequeñas comunidades. Sin embargo, el IDAN ya se encarga con las comunidades, son mucho más grandes. Entonces, el programa para el desarrollo comunitario PRODEC comenzó entonces a hacer o a investigar qué zonas habían o hacer algunos diagnósticos. Parte de esos diagnósticos lo estuvimos haciendo de la universidad. Esos diagnósticos para ver la necesidad de agua, para ver dónde tomamos una fuente, el diseño y llevar el agua a esas pequeñas comunidades que normalmente están dispersas. Y al estar dispersas es un poco más difícil hacer desde la toma, que la toma está muy alto, o sea, es decir, que está en la parte superior de la cuenca del río, y luego llevar esa agua por gravedad, por las líneas de tubería, hacia el punto de consumo o hacia el sistema donde lo vamos a tratar. Ahí había que hacer su análisis, sus estudios. Durante muchos años estuvieron trabajando de esa forma. Pero en el 2005 se desarrollan los estudios del diseño básico del sistema de intersección, tratamiento y disposición de aguas residuales de la ciudad de Panamá. Entonces comienza desde el 2005 y que para el año 2000, ya saben, comenzó todo eso, la construcción de la interceptora. La interceptora es bueno, ahí lo voy a explicar ahora, pero la interceptora y las colectoras son el sistema de recolección de las aguas residuales. Esta conexión, bueno, ha habido otras actividades también. Esta conexión de las aguas hace que se interceptan las aguas de los principales ríos, como es el caso del río Abajo. La idea es intersectar del río Abajo, río Curundú, del río Matías Hernández, y entonces hay algunas colectoras, hay una intersectora que se han construido,
y porque son aguas que iban directo al río. Entonces, esas intersectoras lo que han hecho es recoger todas las aguas que no tenían anteriormente, que se descargaban al río, por ejemplo, el río Matasnillo, y que entonces ahora ya no se descargan al río, sino que se recogen por esa intersectora y luego va a una mucho más grande, que a un túnel en la cual lleva el agua hacia la planta potable, la planta de tratamiento de agua de Juan Díaz. También ha habido otros proyectos y hay proyectos sobre abastecimiento de agua, que son la construcción de los anillos hidráulicos para poder que y la construcción de la segunda línea de tubería de Chilibre, de la planta potabilizadora de Chilibre hacia el tanque de Tinajita, y que también ha habido construcciones de tanques de almacenamiento, porque probablemente la necesidad, o una de las necesidades más que tenemos apremiantes, es cómo llevar agua hacia la comunidad. Y que se han ampliado las redes de acueducto, de las redes de distribución de agua potable, y se también, en este caso, se están construyendo los sistemas de redes de alcantarillado. En la red de alcantarillado construido se habla de 222 kilómetros de nuevos alcantarillados en los distritos de Panamá y San Miguelito, y recién también se ha agregado la construcción de sistemas de alcantarillado en el área en algunas capitales de provincia, por ejemplo en David, en el área en Santiago, cada uno tiene su sistema de tratamiento. Sin embargo, se ha ido ampliando estos sistemas de alcantarillado para las aguas en cada una de esas comunidades. Y muchos compañeros de ustedes han estado trabajando para algunos de estos proyectos cuando estaban en funcionamiento. Bueno, en el 2013 se tiene la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz, la primera etapa. Recibe y trata las aguas residuales que se generan en el área metropolitana de la ciudad de Panamá, y esta planta trata agua para su descarga al río Juan Díaz. Así que el río Juan Díaz venía con un agua, bueno, también se construyeron las colectoras para construir también la intersectora que lleva esa agua hacia el túnel. Más adelante yo creo que volvemos a explicar un poquitito sobre eso, sobre la operación de esa parte. Ahora estamos en la parte histórica. Bien. Falta alguno. Okay. Ya terminamos la parte histórica. Es un repaso histórico de cómo ha ido evolucionando el sistema. Algunas actividades también siempre se queda allí, porque pudiéramos ampliar un poco más lo que estábamos mencionando, como el caso de la construcción del anillo hidráulico para poder abastecer a la ciudad de Panamá por varias zonas. También la construcción de nuevas plantas de tratamiento de agua potable para el área de Arreján y la Chorrera. También ahora están en construcción otras plantas de tratamiento de agua potable para el área de Gamboa. También hay construcción de plantas de tratamiento en el área del interior, y también de plantas de tratamiento para agua potable como para aguas residuales. Esto prácticamente ha habido bastante avance en los últimos años para lo que es el saneamiento de la ciudad de Panamá, realmente el saneamiento de Panamá, ahora que se llama el proyecto, en que no solamente abarca la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito, o sea, municipio de Panamá y San Miguelito, sino que también ahora se ha abarcado al área de Colón, el área de Chiriquí, de Veraguas,
en el área de Los Santos también se construyeron plantas de tratamiento de agua y que también hay plantas de tratamiento de aguas residuales. Sí. ¿Tiene alguna pregunta sobre la parte histórica? Bueno, seguimos entonces. Bien, vamos a entrar entonces al tema de después de los factores históricos, vamos a entrar entonces al tema de la importancia. ¿Cuál es la importancia del abastecimiento de agua? Primero, como ya vimos en la parte histórica, el sistema de abastecimiento de agua es un sistema, es un conjunto de obras necesarias e indispensables para poder llevar el agua desde el punto de la fuente hasta los consumidores. Ya eso lo vimos y lo pudieron ustedes ver, que el agua, desde que sea tratada, por ejemplo, en este caso estamos hablando del sistema de abastecimiento de agua, o sea, el suministro, y que se está desde la fuente, ya sea aguas superficiales o aguas subterráneas, entonces nosotros necesitamos darle un tratamiento. Tratamiento porque ya ella es una agua cruda y necesitamos entonces que esa agua cumpla con los estándares o con las normativas que nosotros hemos establecido. Entonces, sí, abastecer de agua es un asunto en la cual estamos viendo la definición. Para abastecer de agua potable tendríamos que entonces darle el tratamiento. Bien, ¿para qué usamos el agua? El agua realmente tenemos varios usos y que lo que nosotros estamos interesados en darle el uso para el consumo humano. Sin embargo, nosotros el agua del consumo humano en la ciudad, en la República de Panamá, la podemos utilizar en el primero uso de agua potable. Claro, ese es el agua para tomar. Pero también la usamos en lavados y baños. O sea, el lavado de las manos, ahora que nos lavamos, tenemos que estar lavando cada rato. A los baños, cada vez que salimos y regresamos a la casa, que bañarse, cambiarse la ropa, lavar, es decir, que la utilizamos en el aseo doméstico para la limpieza de paredes, pisos, ventanas. En algunos sistemas de acondicionamiento de aire utilizan el agua para poder enfriar el sistema de acondicionamiento. El regadío de plantas y otros usos más en la parte doméstica. Así que eso, utilizamos el agua potable para diferentes usos. También tenemos esa misma agua potable utilizada para uso industrial, comercial e institucional. Llamémosle industrial para aquella empresa que produce algo, que genera algún bien utilizando alguna materia prima. Y la parte comercial, que es la parte que no necesariamente que lo genera, sino que distribuye el bien que alguien ya generó, construyó o extrajo. Y la parte institucional es como nosotros las universidades, la cárcel, las escuelas, los bancos, o sea, que son instituciones. Entonces, ¿para qué usan ellos, la industrial, comercial, institucional? Un uso en alguna parte muy similar a la que nosotros usamos para agua potable, para tomar, lavado y limpieza de equipos, ¿sí? En la parte industrial, los equipos, si están produciendo algún producto y necesitan cambiar la limpieza de esos equipos, se hace el lavado. También igual el aseo de limpieza de paredes. Bueno, si esta industria, comercio, institución tiene baños, entonces también va a tener el uso de baños, no tan con la misma frecuencia del uso doméstico, pero tiene la utilización. También igual el acondicionamiento del ambiente o del aire son sistemas mucho más grandes. Imagínense que el nuestro en la universidad, que estuvo dañado por
por varios tiempos, entonces casi un año, y que utiliza el agua para poder utilizar la zona, el sistema de enfriamiento. Regado de plantas, elaborar productos, así que, por ejemplo, el lavado de los productos o la utilización en el producto, ya sea la generación de alguna bebida que necesita el agua. Permiso. Hay compañeros suyos. Bueno, vamos a seguir. Entonces, también se utiliza el agua como un sistema de transporte de desechos. Es decir, que el transporte de aguas residuales en la casa. Cuando no hay agua, ¿cómo hace usted entonces para que los desechos se evacúen del sistema de los inodoros? Entonces necesitamos el agua potable para poder evacuar eso. Bueno, a menos que tenga agua recogida, pero lo principal que usted tiene allí es un transporte de agua, transporte de aguas residuales utilizando agua que ha sido tratada, o sea, que la recogieron en la fuente, la pasaron por el sistema de tubería, llegó a la planta de tratamiento, la bombearon hacia el sistema de recolección, de distribución, y llegó a su casa. Y si usted vino y activó el sistema de palanca, que entonces se fue ese elemento de ahí, ¿no? O sea, hay que decir que utilizamos para el transporte de aguas residuales. El agua potable o el agua la utilizamos también en las piscinas. Sí, el uso recreativo ahora de las piscinas, que en las piscinas ya sea que usted tiene en su casa o ya tiene en su edificio donde viva. Entonces, allí sí que tenemos el uso de piscina. Ornato, fuente, cascada, prácticamente para mantener las áreas verdes bien bonitas. También hay fuentes en las cuales utilizan el agua y que cascadas para poder dar una belleza escénica a la zona. Para eso utilizamos entonces el agua que también se trataba. Hay algunas empresas que tienen agua de pozo, sin embargo tienen hacen esta actividad, pero la gran mayoría se utiliza agua de fuente, cascada y eso. Hay algunas zonas que se ha restringido eso, pero se sigue utilizando. Hay edificios dentro, internos, que tienen cascadas y tienen esto para mejorar la zona, ¿no? La parte de la belleza escénica. Mucha gente habla de que las aguas en cascada dan una tranquilidad, una paz, entonces se utiliza mucho para esas cosas. Y el otro uso también, que puede ser la protección de la vida y la propiedad, por ejemplo, combatir incendios, lavado de acera o lavado de paradas. Ha estado últimamente en el asunto por la pandemia, la limpieza, la utilización de agua para el lavado de acera, de parada de buses, zonas pagas, la limpieza de eso para poder tener un ambiente más limpio. Como ya mencioné, además de darle esos usos, y que todos los usos del agua potable va a estar basado en la salud colectiva de la comunidad, es decir, que toda la comunidad tenga salud, en la base de existencia y de su mayor o menor prosperidad. Si hay poca agua, o sea, hay poco desarrollo, hay muchos problemas de salubridad, y eso es como el ejemplo de lo que se inició en la República de Panamá, los problemas de salubridad, y que comenzaron entonces a trabajarse sobre primero ver cómo se abastecía del agua y luego después de cómo abastecer el agua segura. Sí, porque usted puede abastecerse de agua tomando el agua del río, sin embargo, un agua segura es el agua que cumple con las normas y está libre de
los aspectos que nosotros vamos a ver más adelante, como son sanitariamente seguros y agradables a los sentidos. Entonces, el agua, y más ahora mismo, tenemos el asunto de que cuando hay problemas de agua, las personas salen a las calles y cierran calles para poder que tengan su agua, o sea, agua diario. Entonces hay que ver cómo abastecer de agua a esas comunidades. Las características que nosotros debemos cumplir para que esa agua sea de consumo humano son, debe estar sanitariamente segura. ¿Qué significa sanitariamente segura? Bueno, libre de microorganismos patógenos, ya veremos por qué. Libre de sustancias tóxicas y venenosas, ya ustedes saben por qué. Libre de exceso de ciertas sustancias minerales o deficiencias, vamos a ver por qué. O sea que en estos tres aspectos nosotros basamos, que inclusive las normas se basan en que el agua sea sanitariamente segura. Que si se cumple con las normas, entonces vamos a tener, si tenemos bajo nivel de microorganismos, bueno, necesitamos tener un agua que sea sanitariamente segura porque es libre de microorganismos, libre de sustancias tóxicas y venenosas y libre de exceso de ciertas sustancias minerales o deficiencias. Sin embargo, a veces lo que pasa es que tenemos un agua que es sanitariamente segura porque los microorganismos primero usted no los ve. Cuando usted dice, ya le hemos tratado y no está el microorganismo. Las sustancias tóxicas y venenosas tampoco las ve. Entonces usted no ve si usted tiene esa agua con plomo, por decir, o arsénico, que son venenosos. Usted lo puede tener en pequeñas cantidades y le es veneno. O le falte algún mineral. Usted no ve eso. Sin embargo, lo que usted ve más es que si el agua está de un color chocolatoso, usted dice, bueno, esta agua está, uy, yo no voy a tomar esa agua. E inclusive hay muchas personas que evitan tomar el agua porque viene con una alta presión. Al venir con una alta presión, el agua lo que hace es que una serie de burbujas y el agua se ve de un color blancuzco. Entonces lo único que tienen que hacer es esperar un ratito y que esas partículas o gotas de aire que están dentro del agua se disipen y usted va a ver su agua cristalina nuevamente. O que el agua tenga algún olor. Inclusive he escuchado la expresión que lo huelen primero y dicen, ay, esa agua huele como a cloro. O sea que tiene un exceso de cloro. En realidad, probablemente sí, pero es un cloro que se necesita que tenga un efecto residual en el ambiente. Entonces, a pesar de que necesitamos un agua sanitariamente segura, también necesitamos que esa agua sea agradable a los sentidos. Y también dentro de las normas existen parámetros que hacen que entonces nosotros tengamos que cumplir que no debe tener color, que no debe tener turbia, que no debe tener sabor, no debe tener olor y, y que debe estar en una temperatura adecuada. Es decir, que nosotros queremos que el agua para vista a la salud sea sanitariamente segura y agradable a los sentidos. Vamos entonces a la primera etapa, a la primera parte, que es sanitariamente segura. ¿Sí? Un agua sanitariamente segura, como ya le mencioné, es que es libre de microorganismos patógenos, libre de sustancias tóxicas y venenosas y libre de exceso de ciertas sustancias minerales o deficiencias. O sea, si tiene más de un valor, da problema. Si tiene menos de ese valor, de otro valor, también da problema. Entonces hay que tener que esa deba estar en ningún rango. Ni muy, ni tan. Bien, sustancia o sanitariamente segura, en el primer punto, libre de patógenos, tenemos que podemos agruparla en 4. Las enfermedades transmitidas a través del agua. Es decir que el agua sirve de medio para que la enfermedad se transmita. Enfermedades relacionadas con la higiene del agua. Es decir, que no se baña o no se lava las manos. Entonces ya ustedes saben si producto de
de no lavarse las manos, puede que le dé el COVID. Enfermedades transmitidas por vectores acuáticos. Ustedes ven las campañas que mencionan para que no tengamos agua en posadas en la casa, no tengamos ese charcos por ahí muy próximos, porque hay ciertos elementos que se pueden reproducir allí. Entonces tenemos que, en estos 4 aspectos, enfermedades transmitidas a través del agua, enfermedades relacionadas con la higiene del agua y enfermedades producidas por contacto con el agua y enfermedades transmitidas por vectores, en lo que basamos en que sea libre de microorganismos patógenos. Veamos inicialmente las enfermedades transmitidas a través del agua. En realidad, como este es el curso de suministro de agua, vamos a dar un pequeño pantallazo sobre las diferentes enfermedades transmitidas a través del agua. Ustedes pueden investigar un poco más porque hay mucho más enfermedades que se transmiten a través del agua. Pero yo quiero hacerles un resumen en este aspecto. En este caso, ahí tenemos tres enfermedades. Primero, la mebiasis. En realidad, la mebiasis se denomina así por por el tipo de enfermedad de una ameba que se ingiere y que es una infección del intestino grueso producida por la Entomoeba histolítica que produce diarrea. Entonces, y que es un problema muy grande y que no se puede hasta deshidratar. La mebiasis. Esa es una enfermedad que se puede transmitir de un agua contaminada. Disentería basilar o sigelosis es una enfermedad que también del intestino grueso, caracterizada por presentar diarrea, fiebre, náusea y algunas veces calambre. Esos son algunos de los síntomas que podríamos tener. Y el cólera, que también se obedece a aguas insalubres, es una enfermedad provocada por la colonización del intestino delgado por parte de un bacilo de cólera llamado Vibrio cholerae. Vale. ¿Sí? Que son enfermedades que se pueden transmitir a través del agua. Otras enfermedades que transmitidas a través del agua está la diarrea por Escherichia coli. Es un organismo que se propaga a través de los alimentos contaminados, el agua y los vómitos. O sea, la falta de lavado de las manos y la deficiencia en la higiene personal. Hay otra enfermedad relacionada con el agua, se llama diarrea del viajero. Más del 70% de los casos de diarrea del viajero son resultados de infecciones provocadas por la Escherichia coli enterotoxígena. Un viaje que yo hice fuera del país, cuando regresé me dio algo como eso. No sé si sería la diarrea de viajero, pero había regresado que probablemente a veces lo que ocurre es que uno no se acostumbra o en su intestino, la flora bacteriana que uno tiene, no está adecuada o adaptada a los alimentos en otros países. Entonces cuando uno regresa ya a su país, pues que hay que tener mucho cuidado cuando uno toma agua o come algo fuera del país. Hay que tener mucho cuidado porque uno no sabe cómo se lavan los alimentos, más inclusive no solamente fuera del país, sino aquí mismo, fuera de sus casas, en asuntos de comida de afuera, ¿no? De la calle. Veamos un poco sobre la enfermedad relacionada con la higiene del agua. No la voy a describir tanto, ustedes pueden buscar cada una de ellas. Han podido, esta tiene que ver con la higiene, por ejemplo, enfermedades como la piel, o lo que se denomina como la sarna, ¿sí? Transmitida por el piojo, también por el pelo, el cabello, sífilis endémica, la conjuntivitis también es relacionada con el agua, entérica relacionada con la falta de agua. Y ya tenemos ahí relacionado ayer el COVID-19, que también ya se ha visto que a la falta de lavarse las manos, y por eso que
manda a que uno tiene que estar lavándose las manos y lavándose el cuerpo, o utilizar algún tipo de, de- de alcohol para poder entonces desinfectarse. Sin embargo, lo más adecuado es lavarse las manos. Las enfermedades producidas por contacto del agua, tenemos a la asociada por la natación y la esquistosomiasis, que es un parásito que vive en ríos y lagos. Hay otro tipo de enfermedades también que se pueden transmitir en el río, más a las damas, en sus partes íntimas se puede también alojar cierto tipo de microorganismos o de bacterias prácticamente que le causan enfermedades y producto del contacto con el agua. Y igual en la sociedad de la natación, por eso que ustedes ven que en las piscinas se le agrega, tiene un cloro en bastantes cantidades, o sea, una cantidad excesiva, en exceso, que inclusive huele ese cloro para poder matar los microorganismos que tengan cada organismo que pueda tener las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de las piscinas. Y las enfermedades por vectores acuáticos, como yo mencioné un poco, está el vector caracol o mosquitos, moscas relacionadas con el agua. Ustedes saben que se reproduce en esta zona y luego entonces por ejemplo, los mosquitos que se reproducen y ya luego van entonces a moverse o a causar enfermedades. Son enfermedades transmitidas por vectores acuáticos. En el caso de los riesgos de la salud, están para la salud asociada al consumo de agua, serían tan especialmente, esto que está en el escrito ahora mismo, es una información que dio la Organización Mundial de la Salud hace varios años, que decía que el problema del consumo de agua va a ser más severo, donde el crecimiento de la población, la construcción de grandes metrópolis, limitará aún más la disponibilidad del agua. Eso opinaban los expertos, y eso se debe a que el consumo del agua por persona, si aumentando nuestras costumbres, como vamos a ver en otras clases, y sumado a eso aumenta la población, porque hay mucho más poblaciones concentradas en la misma cantidad de área. Por ejemplo, para decir un ejemplo, en un lugar donde había una residencia o dos residencias, en la cual habían 5 personas en cada residencia, eso significa de que tendríamos ahí 300 litros por persona por día, por 5 tendríamos 1.500 litros diarios. Sin embargo, ustedes han visto que muchas zonas en Panamá han tumbado o han eliminado esa residencia y se han construido entonces unas torres, y las torres entonces tienen 20 pisos, en cada piso tenemos 6 habitaciones y 5 personas, tenemos 30 multiplicado por 20, ya estamos hablando de 600 personas comparado con las 10 personas que había inicialmente. Es decir, que el crecimiento poblacional ha estado, y ese crecimiento debería estar de acuerdo o de acorde con el abastecimiento de agua. Entonces, muchas veces no. Entonces, hay un problema con las líneas de acueducto, porque ya la gente, los vecinos, ya se quedan sin agua, porque abastecer 600 personas no es lo mismo que abastecer a 10 personas. Entonces, entramos en un problema muy grave de abastecimiento del agua, y que entonces eh, se hace el problema. Si el problema, y ese es el problema de cantidad de agua. Ahora, la cantidad de agua residual. Si el sistema de alcantarillado sanitario estaba diseñado para absorber 10 personas, ahora estamos hablando de 600 personas descargando aguas residuales. Probablemente no descarguen a la misma vez ni consuman el agua toda a la misma vez, pero
es una cantidad mucho mayor que las 10 personas. Bueno, igual las 10 personas tampoco podían estar simultáneamente descargando o tomando agua, pero, o consumiendo el agua. Pero sí podemos tener, o que va a haber un cambio debido al crecimiento de las zonas urbanas. Las zonas que teníamos dispersos, residencia, ahora tenemos una metrópoli y que hace que tengamos entonces nosotros problemas con tanto como abastecimiento como de remoción del agua residual. La OMS calcula en ese tiempo que la morbilidad o número de casos y mortalidad, número de muertes derivada de las enfermedades más graves asociadas al agua se reduciría en un 20 y un 80%, garantizando agua potable y su adecuada canalización. Cuando se habla de adecuada canalización es que el agua sea transportada a los sistemas de tratamiento de agua. Así que si tenemos un agua potable, entonces, o un agua segura, en este caso de vista de la salud, sanitariamente segura, que entonces las personas tengan su agua todas las veces. Ustedes han podido escuchar o han podido notar que en unos lugares hay problemas de deficiencia del agua y que no es porque falte, porque no existe el agua. Vamos a ver en la disponibilidad de agua, o veamos más adelante, o en el curso de tratamiento de agua ven lo que es disponibilidad del agua, sino que no hay agua almacenada para distribuir en esa zona. ¿Y producto de qué? De que el crecimiento se ha ido más acelerado que el crecimiento del abastecimiento de agua. Y eso es como quien dice, vamos a verlo de esta forma, es un negocio para nosotros, los que estamos estudiando esta carrera de ingeniería civil, podamos hacer o diseñar y construir un sistema eficiente de abastecimiento de agua y un sistema también eficiente en la recolección de las aguas y que también sea económico, que cumpla con todo lo que nosotros dijimos en la definición de ingeniería civil o de ingeniería. Además de que sea el agua sanitariamente segura, necesitamos un agua que sea agradable a los sentidos. ¿Eso qué significa agradable a los sentidos? Ya les mencioné que no tenga color, que no tenga turbiedad, que no tenga olor y sabor y que no tenga temperatura. Veamos un poquito sobre este aspecto de agradable a los sentidos, es decir, que no tenga color. El color. Bueno, el color muchas veces es confundido con lo que es la turbiedad. Se puede presentar con la turbiedad o independiente de ella. Así que el color aún no es posible determinar las estructuras que forman químicamente la parte de estructura del color. ¿Sí? Esta característica del agua se atribuye comúnmente a la presencia de alguna sustancia que lo tiñe, o sea, como el tanino, ácido húmico, ácido graso, ácido fúlvico, que le dan una serie de prácticamente en el color verdadero, porque el color aparente, cuando usted lo filtra, entonces ya en el color aparente tiene más un grado de turbiedad. Entonces, bueno, el color, la extracción acuosa de sustancias de origen vegetal, cuando el agua está en contacto con plantas, entonces va poco a poco extrayéndole esos taninos de las plantas, la lignina de la planta, y comienza entonces a darse una coloración, que ven un color verduzco del agua. La descomposición orgánica del suelo. El suelo también, o cuando se arrastra partículas de cierto tamaño, ya entonces estamos hablando de la parte de turbiedad. Sin embargo, el color ya es algo es diferente. Tenemos presencia de hierro. También me da un agua de una tonalidad oro, es decir, que tiene una tonalidad como amarillenta, brillosa, que ha entrado en contacto con el hierro.
Muchas veces esa agua cuando va por el suelo y va a comenzar a teñir el mismo suelo y usted ve un color como brilloso en el suelo, un brilloso amarillo brilloso. La presencia de hierro, bueno, ya les mencioné el hierro, magnesio y otros compuestos metálicos que también le da algún grado de color a eso. En la formación del color del agua intervienen factores como el pH, la temperatura y el tiempo de contacto. Si es un agua que está, por ejemplo, sistema de almacenamiento de agua que utilizan lagos, ¿no? A veces el agua, cuando entran si tiene plantas o muchas plantas, entonces da ese color producto del contacto con las plantas, de las hojas. Es como si usted dejara hojas en el agua y usted comienza al día a ver, va a ver que ya comienza a darle cierto grado de color y no es turbiedad. Y la solubilidad de los compuestos coloreados. Había mencionado que tenemos dos tipos de color, el color aparente y el color real, verdadero. El color aparente es la que se presenta en el agua cruda o natural. Tenemos el agua, ya esa agua tomamos del río, del lago, del pozo, y hacemos la prueba de laboratorio y tenemos un agua que se llama un color aparente. El color verdadero es cuando agarramos esa agua y la pasamos por un filtro, ¿sí? Un papel de filtro, y va a ser el agua filtrada. Cuando medimos entonces eso que se queda, ese será el color verdadero. El valor guía de la OMS es de 15 unidades de color para agua de bebida. O sea, el agua no debe tener mayor de 15 unidades de color. Vamos a la turbiedad. La turbiedad es originada por las partículas en suspensión o coloides, arcilla, tierra, limo, finamente dividida. Esa agua, cuando usted te va a una fuente de abastecimiento de agua y que ha llovido, probablemente el agua incrementa la turbiedad. Se puede hacer análisis de laboratorio, hay equipos de turbiedad en línea y que se instalan en los ríos. Te pueden ver que comienza la lluvia y comienza entonces a venir o a cambiar la tonalidad del agua producto del arrastre de este tipo de partículas que están suspendidas, es decir, que no caen rápidamente. Y este es uno de los problemas que se tienen en las plantas de tratamiento de agua, porque arcilla, ciertos coloides, ciertas materiales de suspensión no sedimentan rápidamente, entonces mantiene eso en estado en el sistema, y que el problema nos da es que entonces las personas, si ven un agua clarita, transparente, o un agua que tenga una grado de turbiedad, probablemente no va a tomar agua de turbiedad porque cree que tiene algún problema. Entonces, y se va a poner otra agua clarita y transparente que probablemente tenga algún tipo de microorganismo o tenga algún elemento tóxico que no se ve, no tiene simple vista. Así que lo que son la parte de los sentidos es uno de los que las personas se enfocan mucho más. La turbiedad es causada por partículas, como ya mencioné, que son coloides y que son transportadas en suspensión y reducen la transparencia del agua. Así que la prueba de laboratorio aquí es que se hace pasar un rayo de luz por el elemento y luego se lee qué cantidad se transmite, y la diferencia entre lo que entró de lo que salió significa que hubo un choque, una dispersión de las partículas producto de la turbiedad que teníamos allí. Bueno, los sistemas coloidales son formados por pequeñitas partículas. Hay también coloides que tenemos nosotros en la vida diaria: leche, pintura, tinte, la sangre. La sangre tiene algún tipo de elementos que le da esa turbiedad y tiene que ser tratado. La turbiedad
en el agua de consumo humano no debe exceder a una unidad telométrica, en la cual también se hacen pruebas de laboratorio. Vamos entonces para el olor y el sabor. El olor y el sabor está asociado están muy asociados. Las personas a veces al tomar un vaso de agua lo que hacen es que primero lo huelen y luego lo toman. Si no huele a nada, dice que está bien. Así que ese rechazo del agua, producto del olor o del sabor, puede ser algún compuesto que derivado de alguna actividad de los microorganismos, alguna degradación biológica o también alguna descarga de desechos industriales que le da un olor y luego ya el sabor de eso. Y también a veces está asociado a algún tipo de gas que está dentro del sistema y que fácil al mezclarlo, entonces puede que salga ese olor. Bien. Temperatura. En cuanto a la temperatura, es importante. La temperatura afecta muchos procesos, ¿sí? La temperatura retarda y acelera la actividad biológica. Si usted tiene algún producto y usted quiere que ese producto se le conserve por más tiempo, es decir, usted tiene cualquier elemento allí y quiere que la próxima vez que vaya a comprarlo o no quiere que se le deteriore, entonces usted lo coloca en la nevera, en el congelador y reduce la temperatura del producto hasta que pueda entonces consumirlo. Si usted deja ese producto por fuera, probablemente que la acción bacteriana va a acelerarse y luego lo que va a ocurrir es que va a tener un producto deteriorado, o sea, dañado, mal olor, qué sé yo. O sea que la actividad biológica se acelera o se reduce de acuerdo a lo que usted, a la temperatura. El oxígeno disuelto también es mayor en cuando las temperaturas son más bajas y cuando a diferencia de la temperatura más alta. Entonces, beber agua fría o helada o tomarse algún refresco frío, uno le siente, qué buen contenido allí de oxígeno para refrescarse. Y cuando usted hace el té o hace café, vamos a poner té, y usted tiene o hierve el agua, entonces cuando usted se bebe esa agua, usted al comienzo, sin quemarse obviamente, entonces un agua con un sabor muy raro. Eso significa de que el oxígeno disuelto se redujo producto de que la temperatura aumentó. Entonces, esa parte de la temperatura de las descargas de aguas residuales con esos grados de temperatura altos, entonces hay que tener mucho cuidado. Todo esto estamos hablando de la calidad del agua en estos aspectos de temperatura, porque tenemos que tener cuidado cuando vamos a buscar una fuente de abastecimiento. La precipitación de compuestos también afecta a la temperatura, ¿sí? Si usted quiere, por ejemplo, o la mezcla de ciertos elementos, es difícil hacer un batido, una chicha o algo así con azúcar, con el agua que es fría. Entonces deja el agua a temperatura ambiente y mezcla eso y ya disuelve esos cristales de azúcar o cristales de sal. Si usted tiene esa agua fría, probablemente al final de beberse ese café una bebida, una chicha, un batido, te va a ver la cantidad de azúcar todavía en el fondo, producto de que no hubo la reacción, no se disolvió completamente. Bueno, la formación de depósito de material significa que tenemos elementos calcáreos o elementos que se van formando, por ejemplo, en calderas, cuando las temperaturas son muy altas, cierto tipo de agua, entonces forma dureza, entonces se adhieren a los equipos. Desinfección. La desinfección también se afecta por la temperatura del agua, al añadir el cloro a un agua fría, que es un agua caliente, diferente.
Los procesos de mezcla, floculación, sedimentación y filtración, que eso vienen en los procesos de tratamiento de agua. Normalmente esas aguas van a una temperatura ambiente para poder que se le brinde todos esos procesos. Ah. Altura. Bien, ya después de la temperatura, vamos a la última del día. Las normas de calidad. Las normas de calidad, bueno, son documentos que tratan de estandarizar, ya sea procesos de toma de muestra, procesos de análisis o de definiciones que nosotros debemos tener en claro cuando vamos a ver un agua que sea potable. Nosotros vamos a transmitir o distribuir agua potable. Claro que tenemos que entrar en los efectos del agua cruda, porque vamos a llevar por una línea de aducción el agua cruda a la planta de tratamiento. Nosotros en otro curso de esta carrera de ingeniería vamos a ver la planta de tratamiento y luego después tengamos los tanques de almacenamiento para agua potable, para agua cruda, pero tenemos tanques de almacenamiento y luego vamos a distribuir un agua. Bueno, aquí le he hecho una recopilación de los reglamentos técnicos que tienen que ver con la calidad del agua. El primero es el 2139399, que tiene que ver con la toma de muestra para agua potable. Es decir, para medir los parámetros físico-químicos, necesitamos entonces cumplir cómo tomar la muestra. En la norma 2239499, que tiene que ver con la toma de muestra para análisis bacteriológico. Es diferente, hay una toma de muestra diferente y que eso realmente en el curso de tratamiento de agua potable se verá. La norma 2339599, que es las definiciones y los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos generales que debe tener el agua para que sea considerada potable? Allí entonces ya tenemos los valores para que el agua sea considerada potable. El reglamento técnico Copanit 2499, que tiene que ver con la reutilización de las aguas. Ya entramos entonces en el tratamiento de las aguas para poder reutilizarlas. ¿En qué se puede reutilizar? Prácticamente se está trabajando en adecuación de estas normas y se están sacando nuevas reglamentaciones. Y allí vemos la 35-2019, una norma que recién en diciembre del 2019 se promulgó, en la cual era la descarga o es la descarga de fuente de líquido. Bueno, tiene otro nombre, pero en resumen, esa es la descarga de fuente de líquido que va directamente a los cuerpos de agua. Es decir, el agua que después que se trate, pasa por la planta de tratamiento de agua, qué calidad debe tener para que sea descargada. La 39-2019, que es aquella que tiene que ver con la descarga de los efluentes líquidos directamente al sistema de recolección. Así que las industrias tienen que darle entonces un tratamiento o un pretratamiento a las aguas para que entonces puedan ser descargadas al sistema de alcantarillado. Y esas deben cumplir entonces con esa normativa 39-2000. Y la 47-2000, que tiene que ver con el uso y disposición de los lodos. En las plantas de tratamiento de agua se producen unos lodos y esos lodos entonces hay que ver cómo se disponen, cómo se promueve su utilización. Bueno, con esto hemos llegado al fin de la primera 3 partes que teníamos nosotros de este módulo 1 y que